Tenemos aquí el robot velocista diseñado por Andreu Marsal y Vicent Colomar. Podéis ver que es un diseño bastante sencillo en apariencia, aunque tiene un montón de trabajo. Y está hecha la electrónica en SMD, por ejemplo. Aquí tenéis los motores, las ruedas y aquí la electrónica de control. Es un robot impresionante para empezar a construir, una pequeña obra de arte. Aunque quizás sería mejor que, para saber cómo funciona, le preguntemos a uno de sus creadores. Cuando quieras, Andreu. Gracias, Raúl. El objetivo de este proyecto es completar el ciclo que iniciamos con el Minisumo Edu. De esta manera, las dos principales categorías de la robótica de competición en España quedan cubiertas: la lucha de robots con los minisumos y la persecución con los velocistas. En el caso del velocista Edu, es mucho más fácil de montar que el minisumo. Su punto flaco es la programación, que es mucho más difícil. Pero mejor no avanzamos acontecimientos y vamos paso a paso. El diseño de este robot de iniciación se basa en la experiencia que hemos adquirido tanto Vicent como yo mismo a lo largo de unos cuantos años de participación en eventos de la Liga Nacional de Robótica. Básicamente se trata de un robot con estructura diferencial clásica, con 4 sensores en la parte delantera para determinar la posición de la línea, una placa de control en la parte trasera y una pequeña batería, en este caso una de 2 celdas y 180 mAh. Los motores son tipo N20 con reductor a 1.10 y encoders magnéticos, lo que da una resolución de unos 60 tics por vuelta de la rueda. Con esta precisión es posible controlar tanto la velocidad de rotación de las ruedas como la distancia que recorren. En relación a la placa de control, la parte central es un Arduino Nano. Incorpora además un driver de motores, un pequeño altavoz, un par de LEDs, un pulsador y luego se puede añadir en la parte trasera un módulo Bluetooth para hacer la telemetría, un giróscopo de bajo coste y un receptor infrarrojo para encender y parar el robot a distancia. Luego, a nivel estructural, tanto el chasis como los soportes de los motores están hechos con una impresora 3D. En la parte de abajo podemos ver claramente los sensores de línea y también los tornillos que fijan los motores y la placa de control al chasis. Bueno, y una vez vistos los principales componentes del robot ya montados, vamos a pasar a otra visión sin montar el robot. Tenemos las placas de control, el Arduino Nano, pulsadores, el espadín para conectar la batería, un par de motores, encoders magnéticos, el chasis con su tornillería respectiva, unos soportes para los motores y un par de ruedas. Bueno, el primer paso para construir el robot tiene que ser hacer la placa. Para la placa hay dos tipos de componentes. Los que se llaman through-hole, quiere decir que hay como agujeros y que se tienen que soldar a mano, y luego hay los SMD, que son componentes de montaje superficial. Para este tipo de componentes también lo podemos hacer con el soldador, pero nos llevaría mucho tiempo. Lo mejor es utilizar pasta de estaño. Aquí tenemos dos opciones. La primera es una jeringuilla que lleva la pasta de estaño y luego vamos depositando pequeñas partes de pasta en todos los pads. El otro método tiene que ser utilizando pues la misma pasta, pero poniendo una máscara previamente encima que se ha pedido junto con la placa, donde tiene agujeros en los sitios donde tiene que haber pasta. Luego utilizamos una tarjeta de crédito para pasar la pasta de estaño y solo queda depositada la pasta en los sitios donde tiene que estar. Bueno, de hecho, aquí hay 4 placas, la que sería la placa central, las 2 de los motores y luego la placa de los sensores. Para no tener que cortarlo luego y tener problemas con los componentes, es mejor precortarlo ahora y luego solo vamos a tener que doblarlo un poco para cortarlo. Para precortarlo, lo mejor es utilizar una regla y pasar el cúter unas cuantas veces por delante y por detrás para así dejarlo casi cortado. Bueno, yo aquí ya he acabado con el cúter. Fijaros en los precortes estos que tenemos a los lados y si le damos la vuelta podéis ver cómo también están los precortes. La idea es que después, simplemente haciendo un poco de juego así, pues lo podamos romper. Aquí podéis ver la placa junto con la máscara. Fijaos en los pequeños agujeros que coinciden con los sitios donde va a tener que depositarse la pasta de estaño. De hecho, esta parte metálica se llama stencil y aquí podemos tener las características de 15×15 y tiene un grosor de 0,15 milímetros. Ahora solo va a ser necesario poner esta placa debajo, hacer que coincidan perfectamente y luego pasar pasta de estaño con una tarjeta de crédito para que se quede depositado en todos los pads. Para evitar que la placa se mueva cuando estemos pasando la pasta de estaño, por el otro lado
pongo un poco de cinta de doble cara y luego la pego a la mesa. De esta manera me aseguro que no se mueve. La parte crítica del método consiste en alinear perfectamente el stencil y la placa que tenemos debajo. Primero depositamos un poco de estaño delante de los pads, luego con una tarjeta voy pasando. Primero intento repartir completamente todo el material para que queden todos los agujeros tapados y luego con un ángulo un poco más inciso quito el sobrante. Al final solo hace falta quitar la máscara y ver cómo ha quedado todo. Si nos fijamos bien, podemos ver cómo hay algunas partes que han quedado perfectas, pero otras, como por ejemplo el driver de motores, que ha quedado un continuo de pasta. De hecho, esto es un problema, pero bueno, vamos a intentar poner igual el componente encima y luego vamos a ver cómo el estaño ya él solo se va hacia los sitios donde hay los pads y seguramente no vamos a tener que hacer ninguna modificación. La idea es ahora, a partir del mapa que se ve adjunto, ir colocando todos los componentes en su sitio, apretando un poco y situándolos correctamente. Bueno, después de unos cuantos minutos poniendo componentes, identificando, comprobando la polaridad, pues este es el resultado. Con la pasta de estaño y todos los componentes puestos tenemos diversas opciones. Una opción sería utilizar algunos soldadores que llevan pistola de aire caliente y luego ir pasando esta pequeña pistolita encima para que el estaño funda. Otra opción es coger toda la placa y ponerla en un horno especializado donde se puede regular el perfil de temperatura. Otra opción más casera es utilizar un horno viejo para subir la temperatura hasta que funda. Aquí podemos ver un perfil de temperatura que sería el óptimo para este tipo de soldaduras. Una vez dicho esto, lo que tenemos que hacer es separar las placas y pasar a comprobar si todos los pines han quedado bien soldados. Utilizamos un multímetro y vamos pin por pin comprobando, sobre todo en el driver de motores, que no haya puentes entre los pines. Una vez hemos soldado todos los componentes de montaje superficial, solo nos queda separar las placas y luego añadir algunos componentes de montaje through-hole para finalizar la placa. Una vez soldados todos los componentes through-hole, ahora voy a pasar a soldar los cables. Fijaros que tengo dos tipos de cables, unos que son más finos y otros que son más gruesos. A cada lado del motor tengo los dos conectores del motor, pero luego tengo 3 pines más que corresponden al encoder. Hay el positivo, el negativo y el del señal. Estos 3 pines de los encoders los voy a soldar con el cable fino, porque no hace falta que lleven mucha corriente. En cambio, los dos de los motores, que son los dos de arriba, tanto en un lado como en el otro, los voy a soldar con los cables gruesos. Por ahora, solo voy a soldar los de los conectores de los motores y no voy a soldarlos a la placa. Luego os explico por qué. Con los cables ya soldados a las plaquitas de los motores, podríamos continuar soldando hasta la placa central. Pero prefiero primero soldar estas plaquitas a los motores para así ver qué longitud pueden tener los cables. Con los motores ya soldados a las plaquitas, solo tenemos que meter este encoder magnético en el eje que sale detrás del motor. Para hacerlo, lo más fácil es coger todo el sistema y, dejando el imán quieto de encima de una mesa, presionar. Algo como esto. Primero doblamos un poquito los cables para que no molesten y hacemos tope. Antes de soldar los cables, vamos a medir un poco la distancia para que no queden demasiado largos. Y ya que estamos soldando cables, pues solo me va a faltar soldar los cables de los sensores. Voy a dejar un poco más de longitud porque el cable va a tener que pasar por encima de la batería. Si os fijáis, yo los cables los he conectado por abajo, porque me parece una solución más elegante y más limpia, pero los podéis soldar por arriba, no hay problema. Bueno, y llegados a este punto, solo nos faltaría atornillar un poco los motores, la placa y los sensores a la base, y luego añadir la batería. Vamos a ver cuál es el resultado final. Aquí podemos ver todas las partes ya perfectamente ensambladas. Hay que fijarse bien porque los tornillos de la placa principal y los sensores se meten por arriba, mientras que los de los motores se meten por abajo, como podéis ver aquí. También los de los motores llevan tuercas, mientras que los otros van roscados directamente al plástico. Para terminar el robot solo me faltaría poner la batería y luego decidir qué ruedas le pongo. Si unas de plástico también impresas con un poco de goma de los minisumos, o opto por unas ruedas más profesionales que me van a permitir que la rueda gire perfectamente. Bueno, y aquí tenemos finalmente el robot terminado. Le he puesto al final las ruedas estas impresas en 3D, pero vamos a ver qué resultado nos dan. Solo nos faltaría empezar a programarlo para ver las funcionalidades que tiene. Vamos allá.
Para empezar a programar el robot, solo hace falta instalar los drivers correctamente y enchufar el cable USB al Arduino Nano. Una vez hecho esto, vemos que se enciende el LED de alimentación del Arduino y no hace falta conectar la batería. A modo de prueba vamos a pasar el programa Blink al Arduino, que hace parpadear el LED que incorpora. Desde el IDE de Arduino abrimos el menú Herramientas y nos aseguramos que tenemos seleccionada la tarjeta Arduino Nano, que tenemos el procesador ATmega 328 y que el puerto de comunicaciones es el que ha reconocido como el que hemos enchufado al Arduino. En caso de no reconocer este puerto, vamos a tener que instalar los drivers que se proporcionan en la web del proyecto. A partir de ahí abrimos el menú Archivo, Ejemplos, Blink. Básicamente este programa configura el pin donde tenemos el LED como una salida y lo hace parpadear cada segundo. Para subir el programa al micro le damos al botón Sube, primero comprueba la sintaxis y luego sube el programa. Si os habéis fijado, durante el proceso de carga los LEDs de comunicaciones se encienden y se apagan. Podemos ahora intentar cambiar algún parámetro del programa, por ejemplo el tiempo que el LED está encendido. Lo reducimos a 100 milisegundos y luego volvemos a subir el programa. Podemos observar claramente cómo el LED permanece mucho menos tiempo encendido. Bueno, y hasta aquí la construcción y test del robot. A partir de ahora vamos a tener que programar el seguimiento de línea. Para ayudaros en esta tarea hemos creado una librería específica para este robot que nos ayudará mucho. Pero esto lo vamos a ver en otro vídeo.